presidente José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Un fuerte aplauso para recibirlo. Primero agradecer a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y particularmente al CECATI de aquí de Aguascalientes, la gentil invitación que nos hicieron para participar en este importante evento. En segundo lugar, hacerles una aclaración y pedirles su comprensión. Soy economista de formación o de deformación y entonces pues los economistas generalmente todo lo relacionamos con el mercado, la oferta, la demanda y la mercancía. Entonces les pido su comprensión porque pues ese es el lenguaje al que estoy yo acostumbrado. Y empezando con nuestra participación, primero quisiera hacer con ustedes un comercial. ¿Qué somos en Canacar? Canacar, en México, hay dos tipos de organizaciones de carácter empresarial, aquellas que se consideran de interés público y las que son de interés privado. Constitucionalmente todos los mexicanos tenemos el derecho de dos o más agruparnos de manera legítima y en el caso de las organizaciones empresariales, esas dos grandes tipos de organización que hay son las llamadas asociaciones, que son instituciones de interés privado, y las llamadas organismos empresariales de interés público, en donde nos ubicamos las cámaras, y las cámaras a su vez conformamos las confederaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las asociaciones, por ser instituciones de interés privado, solamente atienden o defienden el interés particular de sus asociados, mientras que los organismos empresariales de interés público nos regimos por una ley federal, que es la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, y atendemos o representamos el interés general de toda una industria, no solamente aquellos que de manera particular contribuyen al sostenimiento de las cámaras, sino nuestra misión como cámaras es ver por el interés general de toda una industria. Y les mencionaba yo que a su vez las cámaras conformamos las confederaciones. Hay dos grandes confederaciones: la confederación que agrupa a las cámaras de comercio y turismo, que es la CONCANACO, y la confederación que agrupa a las cámaras de industria, que es la CONCAMIN. En el caso particular de las cámaras, a su vez hay dos diferentes tipos, les decía yo, por la naturaleza de la actividad económica que se desarrolla, hay cámaras de comercio y cámaras de industria. Y dentro de las cámaras de industria, a su vez, hay cámaras genéricas o cámaras específicas. El ejemplo más representativo de lo que es una cámara genérica es la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que agrupa a sectores industriales de diferentes ramas, la química, la metalúrgica, etcétera, ¿no? Mientras que las cámaras de industria específicas solamente agrupan a empresarios de una sola rama o de una sola actividad. Y estas cámaras de industria específicas, a su vez, por su cobertura, pueden ser cámaras nacionales o cámaras regionales, dependiendo la actividad económica que representan. Hay actividades económicas que solamente se desarrollan o están muy localizadas en una sola región. Por ejemplo, quienes producen tequila, quienes fabrican zapatos, generalmente se agrupan en cámaras de carácter regional. Tratándose del autotransporte de carga, que es el principal medio de transporte por el que se mueven las mercancías o los bienes en nuestro país, pues evidentemente es una actividad que se encuentra en cualquier rincón del país y por lo tanto es una actividad que existe a nivel nacional. Por lo tanto, la cámara que representa esa actividad, en este caso Canacar, Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, es una cámara de industria específica de circunscripción nacional. En Canacar tenemos por lo menos una delegación en cada estado. En total tenemos alrededor de 40 delegaciones de Canacar en todo el país. Bien, eso es lo que es Canacar. Y como yo les mencionaba, pues mi participación va a estar siempre, voy a utilizar mucho los conceptos de mercado, de oferta, de demanda y de mercancía.
los profesores no nos vayamos a ofender porque los catalogo yo también como una mercancía, ¿no? Al final de cuentas vivimos en una sociedad en donde todo se vende y todo se compra, ¿no? Nosotros somos una mercancía muy especial, diferente a todas las demás, la mercancía que piensa, que crea y que desarrolla. Entonces, en este ámbito del mercado del autotransporte de carga, nosotros representamos un sector que está formado por un poco más de 145,000 empresarios. Esos empresarios del autotransporte de carga generalmente son identificados como permisionarios. Se les llama permisionarios porque para poder desarrollar su actividad de manera lícita tenemos que obtener un permiso. En este caso estamos hablando de un permiso que expide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aunque también hay permisionarios que por la naturaleza de su servicio, que lo prestan dentro de los límites de un estado o de una ciudad, son permisionarios que obtienen, valga la redundancia, su permiso, ya sea por los gobiernos estatales o en su caso los municipales. Este dato de los 145,000 empresarios permisionarios del autotransporte, estamos hablando solo de aquellos que obtienen el permiso en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, son permisionarios federales. Y todos esos 145,000 permisionarios operan más de 910,000 vehículos. Y repito, estamos hablando solamente de aquellos que damos un servicio de carácter federal. No estamos contando los que operan o los que son permisionarios de gobiernos estatales o en su caso de gobiernos municipales. Esto es lo que nosotros le llamaríamos la oferta del transporte. O sea, el mercado de transporte pues obviamente tiene una oferta y tiene una demanda. La oferta del transporte está compuesta por más de 145,000 permisionarios que operan más de 910,000 vehículos y que por el tamaño de empresa, en su amplia mayoría son micro y pequeños empresarios, micro y pequeños transportistas. Aquellos que tienen de 1 a 5 vehículos, nosotros los clasificamos como los microtransportistas y del total de permisionarios representan el 81%. Y todos ellos, el microtransportista, opera un poquito más del 24% del parque vehicular. Si pasamos a la siguiente categoría, la del pequeño transportista, son aquellos que tienen entre 6 y 30 unidades. Del total de permisionarios representan un poco más del 16% y operan casi el 30% del parque vehicular. Pasamos al siguiente estrato, que es el del mediano transportista, que tiene de 31 a 100 unidades. Representa solo el 2% del total de permisionarios, pero operan el 16.5% del parque vehicular. Y los grandotes son aquellos que tienen más de 100 unidades, pero solamente representan el 0.7% del total de los permisionarios, pero operan casi el 30% del parque vehicular. Entonces, como ustedes ven, pues la estructura de la oferta, en su amplia mayoría, en el número de permisionarios son el micro y el pequeño, y el micro y el pequeño en conjunto operan más o casi el 50% del parque vehicular, mientras que el mediano y el grande, que son el 2.7% de los permisionarios, operan casi el otro 50% del parque vehicular. ¿Cuál es la importancia que tiene este sector? Les mencionaba yo que es el principal modo de transporte de mercancías en nuestro país. Si el total de las mercancías que se mueven, el total de bienes que se mueven dentro de nuestro país, el 55.7%, que más o menos representan 547 millones de toneladas al año, se mueven por camión. El 31.3%, que representan un poco, 308 millones de toneladas, se mueven por agua. El 12.9%, 127 millones de toneladas, se mueven por ferrocarril. Y el 0.1%, que son menos del 0.7 millones de toneladas, se mueve por avión. Esto es considerando el movimiento de carga por toneladas. Evidentemente, si lo vemos en función del valor de las mercancías que se transportan,
pues seguramente la relación va a cambiar porque las mercancías que se mueven por avión seguramente son mercancías más valiosas que las que se mueven, por ejemplo, por el ferrocarril, ¿no? Pero bueno, esto es en cuanto al volumen de toneladas transportadas. Pero también, pues toda la actividad económica que se desarrolla en nuestro país y en cualquier país, pues tiene una razón de ser, que es la de generar valor, ¿no? El llamado Producto Interno Bruto, que es la forma en cómo se cuantifica lo que un país, se cuantifica en términos monetarios, todo lo que un país produce en un año, ya sea en bienes y servicios. Y de ese valor total que nuestro país genera, el 3.25% lo genera el autotransporte de carga, es decir, es un sector muy importante también, no solamente por el volumen de mercancías que transporta, sino también por el valor que agrega a la economía. El 3.25% lo genera el autotransporte de carga. Y también es importante de resaltar que si bien el autotransporte en relación con todos los modos de transporte mueve el 55.7%, si nos ubicamos solamente en lo que es el movimiento de carga terrestre, en donde incluimos el autotransporte y el ferrocarril, el autotransporte en el mercado de transporte terrestre mueve un poco más del 80% de la carga. Y si ubicamos al autotransporte como parte de un subsector que es el subsector de la logística, se ha convertido en un eslabón de una cadena que le llamamos la cadena logística o la cadena de creación de valor. Toda esa cadena logística que agrega valor a la economía, el 50% del valor de esa cadena lo aporta el autotransporte de carga. Es decir, dentro de la cadena logística, el autotransporte de carga es el eslabón más importante de toda la cadena. Y lo más relevante de nuestro sector, desde luego, pues es que todo esto pues hace posible que de nuestra actividad dependan alrededor de 6 millones, de manera directa e indirecta, dependan de nuestra actividad alrededor de 6 millones de empleos o de familias. Pasamos ahora a ver, en este contexto, dentro de las funciones que nosotros tenemos como Canacar, es el de buscar generar en el mercado del autotransporte las condiciones adecuadas para que el propio mercado se desarrolle. Esa es una de las funciones más importantes que tenemos como Canacar. Identificar aquellos elementos que pudieran estar obstaculizando o aquellos elementos o factores que hay que considerar para que el mercado de autotransporte se desarrolle, y al desarrollarse el mercado del autotransporte, pues evidentemente las empresas que son parte de nuestro sector, pues tengan posibilidades de desarrollarse como empresas y entonces generar un círculo virtuoso entre del desarrollo del mercado del autotransporte, desarrollo de las empresas, generación de empleos, etcétera, 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 agregar valor, en fin, ¿no? Y dentro de ese gran reto que nosotros nos hemos trazado para desarrollar el mercado del autotransporte, como ustedes ven, pues es un mercado que en su amplia mayoría está compuesto por micro y pequeños transportistas, micro y pequeños empresarios que por su estructura, que por su tamaño, pues requieren de que se generen condiciones para que ellos puedan desarrollar de mejor manera su actividad. A eso nosotros le llamamos la profesionalización del autotransporte de carga. Y en Canacar tenemos un programa muy importante para avanzar en ese sentido y evidentemente esa profesionalización que implica el generar las condiciones para que sobre todo el micro y el pequeño transportista, que es la amplia mayoría de los prestadores del servicio, incorporen a sus procesos buenas prácticas, ¿no? Y evidentemente en ese proceso o en ese programa de profesionalización de nuestro sector, pues un instrumento fundamental es la capacitación. ¿Quiénes son los que van a hacer posible que avancen los procesos de profesionalización en nuestras empresas? Pues las gentes, las personas que van a ser las encargadas de aplicarlos y de desarrollarlos.
Y para que eso sea posible, pues necesitamos contar con el elemento humano suficientemente capacitado, suficientemente formado para avanzar en las empresas en esos procesos de profesionalización. Y dentro de este proceso, pues obviamente para nosotros es fundamental la vinculación entre el sector educativo y el sector productivo. Nosotros pensamos que el sector productivo, que formamos todo el conjunto de empresas de las diferentes ramas industriales, tiene una función que cumplir, como en cualquier país, en cualquier sociedad, que es la de generar sobre todo los bienes materiales que las sociedades requieren para no solamente subsistir, sino también para crecer y desarrollarse. Pero el sector educativo también tiene una función muy importante que cumplir. Cuando yo era estudiante, yo decía, oye, yo creo que nadie va a la escuela hoy en día nada más a adquirir cultura general. Como que la época de los filósofos griegos y eso ya quedó muy atrás, y quienes acudimos a una escuela, pues vamos con un objetivo muy claro, muy preciso, que es, y aquí voy a utilizar el concepto de mercancía, incorporar o agregar valor a nuestra mercancía, que es nuestra fuerza de trabajo, agregar valor, y entonces la educación se convierte también en un proceso productivo. Un proceso productivo en donde, pues quienes vamos a las escuelas a estudiar o a capacitarnos, nos convertimos en materia prima. La educación es el proceso, y a través del proceso educativo vamos incorporando valor a nuestra fuerza de trabajo, de tal forma que cuando entramos a una escuela, nuestra fuerza de trabajo tiene un valor, y cuando terminamos el proceso, ya se le agregó valor a nuestra fuerza de trabajo. Pero para que las escuelas o el sector educativo cumplan con su función, pues necesitan estar produciendo un tipo de mercancía que tenga la posibilidad de venderse. Y la única posibilidad de venderse, pues es que tenga un valor de uso, es decir, que salga realmente a satisfacer una necesidad. Entonces es ahí en donde hacemos el match entre el sector productivo y el sector educativo. El sector productivo, que para desarrollarse necesita de esa mercancía especial y especializada llamada fuerza de trabajo, que se incorpore a la producción, a agregar valor, a transferir el valor que él adquirió en la escuela o en el centro de capacitación, después salga a transferírselo al proceso productivo, en donde se van a fabricar o elaborar otro tipo de productos, otro tipo de mercancías. Entonces, desde nuestro punto de vista es fundamental esa vinculación entre la demanda de fuerza de trabajo que la establece el sector productivo y la oferta de fuerza de trabajo que debe de estar generando el sector educativo. Si no existe esa identificación entre una necesidad y un satisfactor, la necesidad que está generándose por parte del sector productivo y los satisfactores que deben de estarse produciendo en el sector educativo. Entonces, aquí es donde, insisto, es relevante esa vinculación entre el sector educativo y el sector productivo. ¿Y cómo hemos hecho nosotros para avanzar ya en particular como Canacar en esa dirección? Nosotros tenemos dentro de nuestras empresas, de nuestro sector, sin duda, que el elemento humano más importante es el conductor. El conductor en nuestras empresas representa el elemento más importante humano al que tenemos que darle una atención muy importante. Hoy en día, no solamente en México, sino a nivel mundial, estamos viviendo lo que le llamamos la crisis de los conductores. En el mundo estamos viviendo, dentro del autotransporte, una crisis de conductores, no solamente porque no estamos obteniendo los conductores, el tipo de conductor que hoy en día necesitamos, ni siquiera en calidad, pero tampoco en cantidad. O sea, la crisis de los conductores está llevándonos a que
en el mundo, insisto, haya empresas que tienen equipo parado por falta de conductores y que haya empresas que estén deteniendo sus niveles sus planes de crecimiento por falta de conductores. Insisto, no es un problema solamente que estemos viviendo en México, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en el mercado, que otra vez estamos hablando de oferta y demanda, oferta de conductores contra demanda de conductores, no se está generando la suficiente oferta de conductores para satisfacer la demanda. Y en un país como el nuestro, que está deseoso y está muy necesitado de generar fuentes de empleo, y no solamente generar fuentes de empleo, sino empleo bien remunerado, nos parece un contrasentido que un sector con la importancia del nuestro estemos padeciendo escasez de conductores, porque además, y entre paréntesis, dentro de la estructura salarial de las diferentes ocupaciones de nuestro país, el conductor, el salario del conductor de autotransporte de carga es de los más y mejores remunerados. Entonces nos parece un contrasentido, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que nosotros le estamos dando a la alianza estratégica que hemos establecido, que iniciamos muy importante y vale la pena reconocerlo aquí en la ciudad de Aguascalientes, con el centro de capacitación de aquí de Aguascalientes, con una alianza muy importante entre la delegación de Canacar. Don Roberto ha sido un impulsor muy importante de esa alianza, pero también una alianza que se inició con el centro del CECATI de aquí de Aguascalientes, pero que logró incorporar al gobierno del estado, al gobierno federal, a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y todos conjuntamente han hecho un trabajo muy importante en el centro de capacitación de aquí, que nos ha servido como modelo para intentar replicarlo en otros estados y en otras regiones del país. Y esto nos ha llevado a formalizar un acuerdo o un convenio a nivel central. Si no me recuerdo, casi fue a principios de año, cuando en un evento que tuvimos con la nueva administración de Canacar, trabajamos en un convenio ya a nivel de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, que sirve como marco, como un convenio marco, para ir concretando las alianzas o los acuerdos con los centros de capacitación a nivel ya estatal o regional, ¿no? ¿En qué consiste ese objetivo? Primero, en impulsar estrategias en conjunto para contribuir a la profesionalización del sector, promover de manera muy particular y especial la especialidad del operador de autotransporte en aquellos lugares donde existe una demanda real y sentida. O sea, no queremos abrir una carrera o desarrollar una especialidad en aquellos lugares en donde no exista la demanda, pero como vamos a ver después, pues la demanda existe y hay muchos lugares donde existe la demanda y existe una gran área de oportunidad en esas zonas, ¿no? Y también de manera muy importante, las acciones que hemos estado desarrollando es gestionar conjuntamente ante los diferentes órdenes de gobierno y proveedores de la industria apoyos en infraestructura, tecnología y equipo para apoyar la implementación de los programas. Hace un rato la anterior conferencista mencionaba también hacer énfasis en la necesidad de, ante las carencias, pues buscar cómo unimos esfuerzos y juntos podemos ir satisfaciendo las necesidades que se tienen para desarrollar este tipo de programas. ¿Cómo identificamos nosotros la demanda de capacitación de operadores del autotransporte? Ahí tenemos un mapita en donde, ya les mencionaba yo, en 14 estados de la República se concentra el 83.7% de los permisionarios del autotransporte de carga. O sea, de los casi 170,000 permisionarios del autotransporte, el 83.7% se concentran en 14 estados. ¿Cuáles son esos? La Ciudad de México, desde luego, el Estado de México, Michoacán,
Guanajuato, Jalisco, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla. Esos son los 14 estados que concentran de alguna manera lo que sería la demanda de operadores del autotransporte. Y en cuanto al número de unidades, pues más o menos es congruente también, ¿no? El 84% también se concentra en cuanto al número de unidades que se operan en 14 estados, que nuevamente resalta la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla. Pero ¿cómo andamos en la oferta? Ubicándola a nivel de los centros de capacitación. De todos los CECATIS, aquí en esta investigación nos dimos cuenta que la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, normativamente también de ellos, de la dirección, dependen los institutos estatales de capacitación. Entonces estamos aquí contemplando tanto a los CECATIS, cuya responsabilidad es 100% de la Dirección de Centros de Formación para el Trabajo, como de los institutos de capacitación, en donde entendemos que, el 50% de la responsabilidades del gobierno federal y el 50% de las responsabilidades del gobierno o de los gobiernos estatales. Tenemos con que hay 16 CECATIS, de todos, hay 16 CECATIS que cuentan ya con la especialidad de operador de autotransporte autorizada, solo 16. Y de esos 16, solamente 6 cuentan con el reconocimiento del SST. ¿Por qué es importante el reconocimiento del SST? Porque pues, un elemento importante para desarrollar la capacitación de conductores es que el curso o los cursos que se den ahí sean reconocidos para el SST para efectos de la expedición o refrendo de las licencias de carácter federal. En 6 centros más ya estamos iniciando trabajos de vinculación entre esos 6 centros de capacitación y Canacar para ir avanzando y que se encuentren por lo menos en la misma condición de los otros 6. Entonces ya serían 12 centros que estaríamos más o menos tratando ya de incorporar en este proyecto. Y hay otros 4 centros en donde, que aunque tienen la especialidad autorizada, no hemos todavía logrado ahí algún acercamiento, ¿no? En cuanto a los institutos de capacitación estatales, identificamos que hay 24 que ya cuentan con la especialidad. De esos 24, 8 ya tienen el reconocimiento del SST. En 2 adicionales estamos ya en pláticas para avanzar también en ese mismo sentido, y hay 14 en los que todavía no tenemos ningún acercamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una gran necesidad. O sea, la demanda es muchísima, es un área de oportunidad muy importante que yo creo que se presenta para los centros de los CECATIS y para los ICATIS, que habría que aprovecharlo, ¿no? Con un elemento adicional, el déficit de los operadores. Actualmente no tenemos un registro efectivo real de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos permita cuantificar ese déficit. Nosotros hemos hecho una estimación en base a encuestas que hemos realizado, y a través de esa estimación hemos concluido que ahorita en estos momentos tenemos un déficit de alrededor del 10% de nuestras necesidades de conductores. Es decir, ahorita estaríamos en posibilidad de contratar más de 46,000 conductores. Esa es la gran diferencia entre la oferta de conductores y la demanda actualmente, que si no la atendemos, pues evidentemente ese problema se va a ir agudizando, y va a llegar un momento en el que no solamente va a meter en crisis a las empresas de transporte, sino se va a meter en crisis a toda la economía del país, porque no va a haber quien transporte
lo que el país produce. Entonces va a ser una crisis que se va a trasladar a toda la cadena y va a terminar haciendo crisis en toda la economía. Entonces, algo que debemos de estar atentos a atender, y es algo que nosotros hemos insistido en que no es solamente, no debe ser solo responsabilidad de los prestadores del servicio el atender el problema o el buscar soluciones al problema. El déficit de conductores también se está traduciendo a quienes se encargan de fabricar camiones, porque al no haber conductores, las empresas detienen sus planes de crecimiento y evidentemente las ventas y la producción de camiones también está teniendo problemas, se está deteniendo. Están produciendo mucho para la exportación, pero las ventas nacionales se han desplomado, las ventas de camiones. Evidentemente también los usuarios o los clientes de nosotros deberían estar preocupados por resolver de manera conjunta el problema de déficit de conductores. Y desde luego pues el sector educativo pues debería estar también preocupado, porque ahí hay una gran necesidad que el sector educativo no está atendiendo, ¿no? Finalmente, comentarles pues que nosotros desde luego en esta nueva circunstancia hemos identificado que tenemos que trabajar en un nuevo perfil de conductor. Ya no es el conductor el que va a manejar solamente el volante, a meter velocidades y a frenar, sino ya requiere de una formación más integral, más profesional. Ahí está un poco lo que consideramos que debe de ser parte de la formación, y ahí están las grandes áreas de oportunidad para que ustedes, ahí está el pastel para que ustedes se lo coman. Muchas gracias. Miren, evidentemente nosotros dentro de este análisis que hacemos del mercado identificamos aquellos elementos que están obstaculizando el desarrollo del mercado. Uno de ellos es la escasez de conductores, pero también cuando identificamos a qué está obedeciendo la escasez de conductores, sin duda que la inseguridad que estamos viviendo ha también contribuido a desalentar el interés de nuevos conductores. Eso hay que reconocerlo, y por eso una de las grandes prioridades que tenemos es el de buscar los mecanismos efectivos para que la tendencia creciente de la inseguridad que estamos viviendo todos los mexicanos, o sea, no es exclusiva del autotransporte, es un problema que estamos viviendo todos los mexicanos, pero de manera así muy particular estamos padeciendo en el autotransporte a través de la forma del robo, y que desafortunadamente los niveles de violencia con los que se comete este delito también han ido creciendo, y eso evidentemente también está siendo una razón por la que se nos está reflejando la escasez de conductores. Entonces, sin duda, sí es un grave problema que está en la prioridad número 1 de Canacar, y por lo que vi ayer en la presentación del plan de seguridad del que va a ser el nuevo gobierno, creo que también es la prioridad número 1 que el nuevo gobierno trae, y esperamos de manera conjunta con ellos realmente encontrar las formas de combatirlo. Bueno, nosotros en Canacar hicimos a través de un despacho, un tercero, un análisis que le llamamos la agenda de seguridad del autotransporte de carga. Es una agenda es un estudio que incluso cuantificó el daño que nos está haciendo la inseguridad. Tan solo en el 2017 el costo de la inseguridad en el autotransporte representó el 0.5% del PIB nacional, no del PIB del transporte, sino del PIB nacional. Entonces el impacto ha sido grande, pero lo más importante es que en esta agenda, además de cuantificar el daño, también estamos generando una serie de propuestas que se clasifican en propuestas de carácter tecnológico, de carácter de prevención, de modificación de leyes. Ahorita tenemos
3 iniciativas en el Senado, en donde estamos pidiendo que el delito de robo al transporte se considere como un delito grave. Ya logramos que se considere como un delito de carácter federal, pero no ha sido suficiente porque todavía con el nuevo sistema de justicia penal, pues así como entran los delincuentes cuando los logran detener, así salen. Y en ocasiones cuando nuestros camiones son recuperados por la autoridad después de que son robados, tardan hasta 3 meses en regresárnoslos, y los delincuentes cuando los llegan a agarrar, en media hora ya están afuera. Entonces, parte del problema sentimos es obviamente la impunidad, la corrupción, etcétera, y por eso estamos promoviendo esas iniciativas para que el delito de robo al transporte se considere también como un delito grave y sea por lo menos motivo de prisión preventiva cuando sean detenidos los delincuentes. Eso es en la parte legislativa. Aparte, estamos diseñando sistemas, estamos adecuando procesos logísticos, estamos buscando que haya una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. En fin, son un conjunto de muchas acciones las que tenemos ahí previstas, ¿no? Muy buena, yo creo que es, más que pregunta, es una muy buena propuesta. Yo creo que hace rato lo comentamos por aquí con algunos de los funcionarios, que tenemos que echarle mucha imaginación, tenemos que incorporar nuevas formas de capacitar, combinar la parte presencial, que tiene que ver sobre todo la parte presencial, y enfocarla sobre todo a lo que es la práctica, pero todo lo que es la parte de la teoría, yo creo que tenemos que intentar desarrollar esquemas modernos, de tipo capacitación virtual. Efectivamente estamos buscando, dentro de los programas que estamos intentando desarrollar, la creación de esos llamados paradores seguros en las carreteras, en donde además de que haya espacio o lugar para que los operadores descansen, que carguen combustible, etcétera, pudiera haber también áreas donde pudiera incluso haber simuladores o videos que sirvieran también para que los operadores se fueran capacitando, no solamente informando, sino también capacitando. Creo que tenemos que incorporar sistemas complementarios en todo lo que es la parte de capacitación. Bien, hace unos días estuvimos nosotros participando nosotros somos parte de una organización mundial que se llama IRU, International Road Transport Union, que tiene su sede en Ginebra. Y hace unos días esta organización llevó a cabo un congreso mundial que organiza cada 2 años. Y evidentemente estuvimos ahí participando. 3 grandes temas que se abordaron en ese congreso. Uno de ellos obviamente fue lo que ya les mencioné, la crisis de los conductores. Otro de ellos fue el tema de la digitalización y automatización de los vehículos, en donde obviamente destacó la tecnología de los llamados vehículos autónomos. Hay otra tecnología que le llaman el platooning, que es el ir con un tractocamión adelante con un operador, pero seguido por otros 2 o 3 que ya no llevan operador, ¿no? Entonces hay tecnologías que se mencionó ahí que pueden incluso ayudarnos a resolver el tema de la escasez de conductores. Ese fue un tema que se debatió. Nosotros pensamos que la tecnología no debe de ser para sustituir a la persona, sino para hacer mejor el trabajo de la persona y más seguro. O sea, aunque en algún momento pudieran llegar ese tipo de vehículos, la tecnología ya existe, ya se hicieron pruebas, pero nosotros consideramos que nunca va a poder ser sustituido el conductor. Se requiere infraestructura adecuada. O sea, imagínense en la sierra de Durango, la del Espinazo del Diablo, un vehículo sin conductor, pues, Dios, no lo vemos como posible, ¿no?
desde niños pues nosotros veíamos que esa tecnología ya existía, pues todos manejamos los carros a control remoto, ¿no? Los carritos a control remoto, pero una cosa es que los vehículos funcionen en el laboratorio y otra cosa es que funcionen en las carreteras. Entonces no vemos ese tipo de tecnologías como un elemento para resolver el problema de la escasez de conductores, sino que incluso las tecnologías modernas también nos están llevando a la escasez de conductores. O sea, la tecnología, en lugar de desplazar al conductor, lo que nos está pidiendo es un nuevo tipo de conductor. Y es eso en lo que tenemos que trabajar. Sí, desde luego. O sea, yo inicié mi intervención diciendo que el conductor es el elemento humano más importante en nuestro sector por la función que desempeña, pero no es el único. Entonces, nuestro sector como sector tenemos necesidad de formación, de formar no solamente conductores, sino especialistas en tráfico, en mantenimiento, etcétera, 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 ¿no? Es una gran área de oportunidad para todas las funciones que son importantes dentro de una empresa de autotransporte. Yo esto lo he mencionado y algunos lo han visto como cosa chusca, pero no es chusca. Para nosotros, el conductor actual debería de ser el símil al de piloto de navegación terrestre. O sea, así como tenemos los pilotos de navegación, los que comúnmente conocemos como pilotos, los relacionamos con los aviones. Bueno, pues hoy en día nuestros vehículos y las funciones que tiene que desempeñar y desarrollar el operador, ya no es el chofer, o sea, la palabra chofer ya la debemos de desechar, es el operador o es el conductor. Y para nosotros debe ser el equivalente a un piloto de navegación terrestre con todo lo que eso significa. No, desde luego los programas mínimos son eso, son programas mínimos, ¿no? O sea, estamos hablando de los programas mínimos que el SCT establece para expedir por primera ocasión una licencia en sus diferentes categorías o revalidarla también en sus diferentes categorías. Eso es lo mínimo. Eso es lo que el SCT pide para expedir una licencia, pero no es suficiente. Entonces tenemos que pensar, por eso mencionaba yo, partir ya de un perfil determinado, porque además dentro de los elementos que se analizaron en este congreso que les menciono, pues está el de revalorar la función del operador. ¿Qué significa eso? Darle su justo valor, su justa dimensión y desde luego incorporarle, además de eso que pide el SCT, una formación adicional que lo lleve justamente a eso, a ya no sentirse un simple chofer, sino que él mismo se considere todo un piloto de navegación terrestre, ¿no? No, pues mire, primero decirle que los principalmente interesados en que no haya accidentes somos nosotros, por dos razones. O sea, a lo mejor un ciudadano en lo general, o un usuario normal de una carretera, le preocupa la seguridad por la parte de la pérdida de vidas, en fin, o lesiones. En el caso de nosotros, además de eso, estamos conscientes de que en un accidente se pone en juego también la viabilidad de nuestro negocio, por eso nosotros estamos doblemente interesados. Los principalmente interesados en que haya conductores no suficientes en cantidad, sino también en calidad, somos nosotros, por las mismas razones. Canacar no tiene una sola alianza, un solo acuerdo con ningún centro de capacitación patito, pero lo que sí estamos observando es que la oferta, la que pudiera ser la oferta seria, la oferta efectiva, la oferta profesional, no es suficiente. Entonces, desafortunadamente, digo, no es que lo justifiquemos, desafortunadamente también ante la inexistencia de una oferta de capacitación seria, suficiente, pues hacemos que el negocio lo hagan los malos, ¿no?
con las consecuencias que ya usted mencionó. Entonces nosotros, por eso, toda nuestra impulso, todo nuestro trabajo en materia de capacitación está enfocado a aprovechar al sector educativo público. Entonces tenemos alianzas no solamente con CECATIS, con los institutos de capacitación, con CONALEP, con las universidades tecnológicas. En fin, hemos ido creando una serie de alianzas, pero siempre enfocadas a la parte, al sector educativo, al sector público. Y no hemos establecido ni queremos ninguna alianza con ese tipo de malos centros de capacitación. Lo que yo le podría ofrecer es que si identifican alguno o algunos, con toda confianza nos lo comenten y nosotros nos encargamos de denunciarlo.